¿Alguna vez has oído hablar de un rey que poseía el don de la sabiduría, pero que su harén de 1000 mujeres fue su perdición? Esta es la historia de Salomón, el rey más sabio, más rico y más poderoso de la historia bíblica, el rey que elevó a Israel. Pero tenía una debilidad: las mujeres. Su deseo por ellas nubló su juicio, y aunque Salomón tenía todo para ser el mejor rey de Israel, terminó siendo uno de los peores. Dios le otorgó a Salomón el don de la sabiduría, y bajo su liderazgo, Israel se convirtió en un reino próspero, lleno de riquezas, y con relaciones comerciales con tierras lejanas. Sin embargo, su harén era un jardín exuberante compuesto por 700 esposas y 300 concubinas, cada una proveniente de diferentes partes del mundo conocido. Había princesas de Egipto con ojos misteriosos, damas de Moab, mujeres de Amón, de Edom y de Sidón, cada una con su propia historia, inmersas en la fastuosa corte de Salomón. El harén de Salomón se transformó en un laberinto de intrigas políticas y alianzas frágiles. Con cada matrimonio, Salomón sellaba pactos que garantizaban la paz en su reino, y cada mujer traía consigo un fragmento de su tierra natal, llenando el palacio de una mezcla de culturas. Pero estas uniones eran un arma de doble filo, ya que con ellas también llegaban los dioses y las costumbres de sus pueblos, desafiando la fe pura de Israel. ¿Fue entonces su harén de 1000 mujeres la causa de su caída? En este video exploraremos la historia de Salomón, desde su increíble legado de sabiduría hasta su declive. ¿Era realmente capaz de controlar a los demonios? ¿Qué consecuencias tuvo su muerte para el reino de Israel? No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte estas fascinantes historias bíblicas. Comencemos en la antigua Jerusalén, en el año 990 a.C., cuando un nuevo príncipe vino al mundo. Su nombre era Salomón, que significa pacífico y amigo de Dios. Salomón fue concebido de la unión entre Betsabé y el rey David, el pastor valiente que derrotó a Goliat, de quien seguramente ya has oído hablar. Sin embargo, la historia de Salomón comenzó con un oscuro secreto: la relación adúltera entre David y Betsabé, quien en ese momento estaba casada con Urías, un soldado leal del ejército de David. En un intento desesperado por ocultar su pecado, David envió a Urías a la guerra, ordenando que lo dejaran desprotegido en el campo de batalla. Como era de esperar, Urías murió en combate. Pero los ojos de Dios no estaban cerrados a las acciones del rey. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue vista como un juicio divino, un castigo por el adulterio. No obstante, en medio del dolor y el arrepentimiento, Dios mostró su misericordia. Perdona a David, y de esa reconciliación nace Salomón, una ofrenda de paz entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la guía de un hombre sabio y misterioso, el profeta Natán. Mientras el rey David se encargaba de los asuntos del reino, Natán se convirtió en el mentor y consejero de Salomón, moldeando su mente y espíritu con profundas enseñanzas y revelaciones divinas. Con su mirada penetrante y su voz serena, Natán percibió en Salomón un destino extraordinario. A través de los ojos del profeta se vislumbraba la chispa de sabiduría y la promesa de grandeza que ardía en el corazón del joven príncipe. Pero Natán también trazaba un plan audaz. Sabía que Salomón no era el primogénito de David y que tenía varios hermanos mayores que podrían reclamar el trono. Y Natán guardaba un oscuro secreto. Conocía toda la historia del adulterio entre David y Betsabé, la madre de Salomón. Con astucia y determinación, decidió utilizar esta información a su favor. En audiencias privadas con el rey David, Natán comenzó a sugerir que Salomón estaba destinado a ser el heredero del trono. Con palabras cuidadosamente seleccionadas y visiones proféticas, convenció al rey de que la elección de Salomón era la voluntad de Dios.
Poco a poco, David empezó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro glorioso. Cuando David enfermó y se acercaba a su muerte, reunió las fuerzas suficientes para reafirmar su decisión y nombrar a Salomón como su sucesor legítimo. Sin embargo, el joven Salomón, con tan solo 15 años, sabía que su reinado nacía bajo la sombra de la amenaza. Las advertencias de su padre resonaban en su mente, recordándole que debía estar alerta ante posibles enemigos que pudieran conspirar contra él. Y así, con una resolución que superaba su corta edad, Salomón emprendió una extensa purga para consolidar su poder. Joab, el general en jefe de David, quien había apoyado la reclamación al trono de Adonías, fue una de las primeras víctimas de la purga. De esta forma, Salomón dejó claro que nadie estaba a salvo de su justicia implacable, eliminando luego a Adonías y cortando de raíz cualquier posibilidad de conspiración en su contra. Pero el joven rey no se detuvo ahí. Con una visión estratégica que superaba su juventud, Salomón decidió fortalecer el poder militar del reino y forjar una alianza con el faraón de Egipto. Así, tomó como primera esposa a la hija del faraón, sellando un pacto que prometía fortalecer los lazos entre ambas naciones. La unión con la princesa egipcia, envuelta en exóticas sedas y brillantes joyas, fue un gran éxito para Salomón. Sin embargo, el rey pronto comenzó a pensar que casarse con mujeres poderosas de otros reinos sería la forma más rápida de expandir su dominio. Este pensamiento lo perseguiría en el futuro. Una noche tranquila, mientras Salomón descansaba en su lecho, cayó en un profundo sueño lleno de revelaciones. En ese sueño, Dios se le apareció y con una voz majestuosa le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, con un corazón humilde y consciente del gran peso que llevaba sobre sus hombros, respondió: «Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él caminó ante ti con verdad, justicia y rectitud de corazón. Dame, pues, un corazón sabio para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo?». La petición de Salomón agradó profundamente al Señor, quien reconoció la pureza de su corazón y su deseo de gobernar con sabiduría. Dios, complacido, le respondió: «Porque has pedido esto, y no pediste muchos días de vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para impartir justicia. He aquí que lo haré según tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro igual». Así, Salomón despertó de su sueño, sabiendo que había recibido el regalo más valioso que un gobernante podría desear: la sabiduría y el discernimiento otorgados por el propio Dios. Este encuentro divino cambió el rumbo de su vida, preparándolo para liderar con justicia, compasión y entendimiento sin igual. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria, atrayendo a personas de todas partes que deseaban oír sus palabras y aprender de su vasto conocimiento. Como está escrito: «Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón». Este don quedó inmortalizado en un día inolvidable, cuando dos mujeres se presentaron ante Salomón, ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. Con lágrimas en los ojos y voces temblorosas, cada una relataba su historia, pidiendo justicia y el reconocimiento de su maternidad. El bebé, ajeno a la disputa, yacía en los brazos de una de las mujeres, mientras la tensión llenaba el salón del trono. Salomón, con la sabiduría que Dios le había concedido, escuchó con atención a ambas mujeres. Luego, con una mirada firme y una voz llena de autoridad, dictó una sentencia que dejó a todos sorprendidos: «Traedme una espada, partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a una, y la otra mitad a la otra». Un silencio profundo cayó sobre la sala, mientras los presentes contenían la respiración
ante la sorprendente orden del rey. Entonces, la verdadera madre del niño, con el corazón roto y lleno de amor, exclamó: «Ah, señor mío, dale a ella el niño vivo y no lo matéis». Mientras tanto, la otra mujer, con una frialdad desconcertante, aceptó la división del bebé. En ese instante, Salomón reveló su veredicto: «Dad a aquella el niño vivo y no lo matéis, ella es su madre». La sabiduría del rey había triunfado, desvelando la verdad y protegiendo la vida del inocente. La verdadera madre, guiada por un amor incondicional, prefirió perder a su hijo antes que verlo morir, mientras que la impostora demostró su falta de empatía y amor maternal. La noticia de este juicio extraordinario se esparció por todo el reino, y el pueblo de Israel quedó asombrado por la sabiduría divina que residía en su rey. Como está escrito: «Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar». Este evento se convirtió en un símbolo duradero de la sabiduría y el discernimiento que Dios le había concedido a Salomón. Su capacidad para impartir justicia, con inteligencia y compasión, le ganó el respeto y la admiración de su pueblo, consolidando su reinado y dejando un legado que perduraría por generaciones. Sin embargo, el pueblo aún se aferraba a sus antiguas costumbres, sacrificando en lugares altos y en altares improvisados bajo el cielo abierto, pues aún no se había construido un templo dedicado al nombre de Jehová. Salomón entonces se propuso construir el primer templo de Israel, pero en ese momento no contaba con los recursos necesarios para realizar la gran obra que tenía en mente. Así que emprendió una misión para formar una alianza estratégica con Hiram, el rey de Tiro, una ciudad famosa por su habilidad constructiva y su abundancia de recursos naturales. Salomón envió mensajeros a Hiram con una propuesta: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies.